Bien, al final tuve que entrar en el iPad. Yo parece como que todavía estoy, ¿no? Pues te vemos y te escuchamos bien aquí, pero en la otra, pues ya se quedó congelado. Ajá. Y en la otra aparece como anfitrión. Ok. Mm, no estoy segura de por qué con ustedes siempre pasa eso. Se los juro. Que entro a otras reuniones y pues cosas así de mi tarea y nunca me pasa esto. Pero bueno, no sé por qué me haces esto, vida. Am, ya, por fin ya se salió. Ok, ahora sí ya pueden compartir. ¿A quién le doy permiso para compartir? A mí, o bueno, le puedes dar en compartir para todos y ya se activa. Ok. Bueno, te lo voy a poner a ti porque aquí en el iPad no sé bien cómo funciona. Permitir. Mm, mm, ahí está. Sí, ya puedes. Sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Va, pues nosotros somos el equipo 2. Vamos a hablar acerca de la gastroenteritis viral. Y bueno, nosotros nos repartimos los temas así como de pues lo que se le hizo más interesante a cada quien. Leímos el artículo, de ahí cada quien dijo que quería decir, que se le hizo importante. Y nada más lo medio ordenamos a como estaba en el artículo para igual no enredarlos tanto. Entonces, pues vamos a comenzar con mi compañero Miguel. Muy bien. Hola, buenas tardes. Pues a mí lo que se me hizo interesante de este artículo es que para empezar menciona los principales tipos de virus que afectan a nivel de tracto digestivo. Y bueno, algo que yo no sabía, o por lo menos no recordaba, era que los rotavirus y los norovirus son la segunda causa más frecuente de diarrea o de enfermedad digestiva, siendo hasta el 40% de los ingresos hospitalarios, y en el caso de los norovirus es una de las causas de muerte en los países en vías de desarrollo. Bueno, también algo que se me hizo interesante es que la vacuna del norovirus, al menos en el artículo menciona que se encuentra en fase de experimentación clínica, y también que su prevención de ambos, pero sobre todo enfocado en los norovirus, es muy similar a la del actual coronavirus, ¿no? El COVID-19, que es pues el aseo constante de manos, evitar contacto con gente enferma y la limpieza de los espacios potencialmente contaminados. Y bueno, en la siguiente diapositiva, lo que a mí se me hizo pues interesante era que, bueno, lo que había dicho, ¿no? Los norovirus afectan a toda la población, pero los que están en mayor riesgo son los niños y los ancianos, que son susceptibles a trastornos hidroelectrolíticos. Obviamente que hay pues mayores factores de riesgo, pero bueno, esos eran los que mencionaba con mayor ahínco el artículo. Y bueno, el manifiesto es muy similar a la gastroenteritis bacteriana, pero suele ser autolimitada y tiene una recuperación en 2 o 5 días. Entonces el tratamiento es más sintomático y además se enfoca más en el mantenimiento del balance hidroelectrolítico. Hola, buenas tardes. Como bien acaba de decir mi compañero Miguel,
Tanto el rotavirus como el norovirus son los dos principales agentes causales de la gastroenteritis viral. Pero hablaremos más a detalle sobre la etiología. Respecto al rotavirus, este pertenece a la familia Reoviridae y se caracteriza por un virión multicapa no envuelto de 70 a 75 nanómetros con ARN bicatenario de 11 segmentos. El artículo describe 9 especies de rotavirus, además de una especie provisional. Los seres humanos son susceptibles a la infección por rotavirus A, B, C y H. Sin embargo, el rotavirus A es el de mayor importancia clínica. Respecto a su genoma, es de aproximadamente 18.5 kilobases de longitud, además de que codifican 11 o 12 proteínas, incluidas 6 proteínas virales estructurales y 5 o 6 proteínas no estructurales. Dentro de las proteínas estructurales encontramos de la BP1 a BP4, BP6 y BP7, mientras que las proteínas no estructurales encontramos a la NSP1, a NSP5 o bien NSP6. A este punto, un par de proteínas virales estructurales toman demasiada importancia, la BP4 y BP7, debido a que se encuentran en la superficie del virus, funcionando como proteínas de adhesión celular. Y no solamente eso, sino que también tienen bastantes tipos, hablando de manera genética. Esta variedad permite que haya demasiadas combinaciones en el rotavirus A, específicamente 80. Sin embargo, solamente 6 representan el 90% de las infecciones graves que requieren atención médica. Por último, a mencionar del rotavirus es que se ha encontrado cepas de rotavirus animales en humanos, lo que sugiere que las barreras específicas del ser humano son permeables hasta un cierto punto. De hecho, se cree que algunas de las cepas humanas que están dispersas a nivel mundial o regional tuvieron un origen en un huésped animal. ¿Qué animales? Se refiere principalmente a los porcinos, bovinos, caninos, felinos y lapinos. La siguiente. El segundo género es el norovirus. Este pertenece a la familia Cassilibridae y tiene una partícula no envuelta de un diámetro de 20 a 40 nanómetros. Su genoma de ARN es de hebra positiva de 7.5 a 7.7 kilobases. Contiene 3 marcos de lectura abiertos o su abreviatura en inglés ORF. Existen de igual manera una gran cantidad de genotipos en los norovirus que se clasifican en tres genogrupos. A diferencia del rotavirus, en los norovirus no hay evidencia suficiente que justifiquen algún cambio entre las cepas de origen animal y de origen humano. Otros agentes causales son el sapovirus, astrovirus y adenovirus. Algo curioso es que estos 3 agentes representan alrededor del 10 a 20% de los casos de diarrea en la comunidad en niños. Bueno, a mí algo que se me hizo pues especialmente importante pues fue la epidemiología, ya que el artículo mencionaba que pues sobre todo en aquellos países en los que no se cuenta con la vacunación adecuada para rotavirus, pues suele haber más casos, ¿no? Entonces, se mencionaba que en la mayoría de los niños que han tenido, que desde su nacimiento hasta sus 5 años de edad, mínimo han tenido una infección provocada por rotavirus en estos países en vías de desarrollo que no cuentan pues al 100% con esta vacuna, ¿no? Y también algo que se me hizo muy importante, que igual es un poco obvio, pero a veces se nos pasa, el hecho de que, por ejemplo, los lactantes o los recién nacidos de 3 meses,
suelen tener infecciones, pero que son más suaves, que no los afectan realmente, no presentan signos y síntomas muy graves, porque aún cuentan con los anticuerpos maternos. Entonces, pues, es por eso las infecciones son más leves. También, pues, se me hizo muy importante mencionar que, a pesar de que en los 3 meses es suave, de los 4 a los 23 meses ya es un poquito más peligroso, porque es cuando los bebés apenas empiezan a terminar de completar su inmunidad. Entonces, como en ese momento no está completa la inmunidad, pues sí tienen signos y síntomas un poco más graves y, por lo tanto, es un poquito más peligroso para ellos. También, basándonos ya en México, se mencionaba que el 42% de los niños mexicanos, se hizo un estudio, analizando a los niños desde su nacimiento hasta los 2 años, y ellos contaron con 3 o más infecciones, por rotavirus. Y claro que conforme van creciendo, si se dan cuenta acá, en los 2 años tuvieron de 3 o más infecciones. Sin embargo, aquí que se analizó a los 5 años, fue, nada más, alrededor de mínimo una, ¿no? Y esto se debe a que conforme, pues, van teniendo infecciones, tras infecciones y tras infecciones, pues, la inmunidad también va aumentando. Y bueno, el rotavirus es realmente la causa de gastroenteritis, grave, pero en niños, es la principal. Y de los episodios de diarrea que se presentan, del 8 al 10% son episodios severos, y del 35 al 40%, pues, ya necesitan, un ingreso intrahospitalario. Y, bueno, del 90% de las muertes a nivel mundial que se registraron anualmente, que son 200,000, este 90%, se dio sobre todo en países desarrollados que sí contaban con la vacuna, pero no muchas veces se aplica al 100%. Son países, pues, que están en desarrollo, ¿no? Entonces, sí la tienen, pero no es como muy accesible para todos. Y bueno, eso fue, sobre el rotavirus, pero ahora, pues, hablemos también del norovirus, que es importante. A diferencia del rotavirus, que es nada más para niños, el norovirus va a ser, gastroenteritis aguda, va a provocarla, pero en todas las edades, no respeta edad, aquí es para todos. Del 12% al 24% fueron casos comunitarios, del 11% al 17% fueron intrahospitalarios, y bueno, anualmente causa alrededor de 70,000 a 200,000, muertes. Entonces, también es una de las causas más importantes de la gastroenteritis aguda. Y bueno, en Estados Unidos, que igual no es un dato muy importante para nosotros como mexicanos, pero igual lo podemos tomar de referencia, pues causa alrededor de 19 a 21 millones de enfermedades diferentes. La incidencia que tiene en niños va muy relacionada con la vacunación para los rotavirus, ya que si hay, pues, bastante vacunación para los rotavirus, pues, como el norovirus, ya lo habían mencionado mis compañeros, la vacuna apenas está como en términos de desarrollo, pues, va a tener una mayor incidencia. Pero si no hay una vacunación adecuada para rotavirus, pues, obviamente el rotavirus va a ser la principal causa, en niños. Y bueno, como el rotavirus es más para los niños y, el norovirus afecta más a cualquier edad, pues tiende a haber mayores muertes, en adultos mayores de 65 años por el norovirus. Y sus características principales, pues, que tiene una transmisión fecal oral y, sobre todo se mencionaba en el artículo que aquellos que comían alimentos contaminados o sobre todo ostras que estaban en agua contaminada, pues eran quienes podían presentar ese tipo de gastroenteritis aguda. Bueno, pues a mí lo que me llamó la atención en cuanto a la presentación clínica de la gastroenteritis viral es que pues esta misma va a variar desde una presentación asintomática a una deshidratación severa y diarrea. En cuanto a las infecciones sintomáticas, dice que el periodo de incubación es de 24 a 72 horas y la enfermedad es más típicamente autolimitada, con una recuperación que va a estar dentro de 2 a 5 días en individuos inmunocompetentes. Y en aquellos que están inmunodeprimidos, decía que la gastroenteritis viral
puede durar varias semanas e incluso meses, hasta años, independientemente de la causa viral de la infección. En sus principales características van a incluir diarreas y vómitos sin sangre. Estos dos síntomas pueden ir acompañados de náuseas, calambres abdominales y fiebre. Normalmente la duración de la enfermedad va a ser un poco más corta durante pues, la infección por norovirus que por rotavirus. También uno de las principales características, como bien dije, va a ser la deshidratación, que va a ser una complicación ya grave que puede provocar shock hipovolémico, coma e incluso la muerte. Y la gravedad de la enfermedad va a depender pues igual de varios factores, que estos van a incluir la patogenicidad viral, así como pues la genética del huésped. Y por último, también decía que en síntomas extraintestinales van a estar los síntomas respiratorios y manifestaciones del sistema nervioso central. Incluso se van a presentar pues dolores de cabeza, mialgia y malestar en la infección por norovirus. Estas ya no van a ser inusuales, pero van a ser un poco difíciles de interpretar sin una comprensión completa del estado inmunológico y las comorbilidades. Sí, ¿me escuchan? Sí, ok, yo voy a hablar sobre lo que me pareció más interesante sobre la patogénesis. Y bueno, aquí puse algunos puntos que me parecieron importantes en esta sección, como qué infectaba el rotavirus. Entonces comentaba que iba a atacar a los enterocitos de las vellosidades intestinales y a las células enteroendocrinas. Y acá hay que recalcar que las células de la cripta se van a salvar, cosa contraria con la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver. Y también puse, me llamó mucho la atención la diarrea asociada a la infección por rotavirus, ya que no es inflamatoria y va a involucrar a mecanismos tanto de malabsorción como de secreción. Y la malabsorción se va a deber más o menos, se va a deber a la destrucción mediada por virus de los enterocitos absorbentes, por una baja expresión de enzimas absorbentes y unos cambios funcionales en las uniones estrechas de los enterocitos, lo cual va a generar una fuga paracelular. Por esta razón se va a generar diarrea. Y también me pareció muy interesante cómo se generaban las náuseas y el vómito. Y el artículo comentaba que la replicación del rotavirus en los enterocitos y las células enteroendocrinas humanas van a estimular la liberación de la serotonina. Y, serotonina de las células enterocromáfines. Y esta serotonina va a activar a las regiones correspondientes, a las regiones cerebrales correspondientes o asociadas con las náuseas y el vómito. De esta manera es que se va a generar las náuseas y el vómito. Y comentaba que las consecuencias clínicas de la infección sistémica siguen sin estar claras, pero nos daba algunos ejemplos de posibles, nos comentaba que podría ser la causa de algunas enfermedades, pero todavía no está claro. La siguiente, por favor, Lili. Después, respecto al norovirus, bueno, acá con relación con la anterior, esta sí va a afectar a las células de la cripta, por ejemplo. Y me pareció muy interesante que comentaba el artículo que la información que se tiene de este virus no es tan extensa, debido a que los cultivos no nos ha permitido cultivar en seres humanos, solamente a través de voluntarios. Entonces el campo de investigación no es muy extenso. Por lo tanto, la información que se tiene respecto al norovirus es poca. Y pues ahí pongo eso, y que probablemente la barrera epitelial tenga que ver en este tipo de infecciones, a una disfunción de la barrera epitelial.
y que la información que se tiene es a base de infecciones humanas o de humanas experimentales. Y pues puede generar atorrea leve, malabsorción transitoria de carbohidratos, náuseas y vómito también. Eso es todo respecto a la patogénesis. Después a mí me tocó lo que es lo de la inmunidad. Y bueno, la inmunidad, primero que nada, pues sí va a ser una inmunidad que va a tener una resistencia innata basada en FUT2, que es la fucosiltransferasa 2. Esta va a controlar la fucosilación y la expresión de los antígenos del grupo sanguíneo ABH. Y pues bueno, su principal función va a actuar como un ligando de unión, y los rotavirus humanos van a ser los que se van a unir a los grupos sanguíneos. También se va a adquirir la inmunidad adquirida a través de dos maneras. Va a tratar de prevenir la enfermedad y también va a tratar de prevenir la reinfección después de una infección primaria. Y esta pues también va a ser de dos maneras, a través de la protección por inmunoglobulina A intestinal y las células secretoras de anticuerpos reactivas a rotavirus entérico y las células de memoria de la IgA. Como también vamos a tener otros tipos de células y cómo van a actuar estas células, pues van a ser, por ejemplo, las células B, que van a actuar como la protección principal contra la reinfección, las células TCD8, que son responsables de acortar el curso de la infección primaria, las células TCD4, que van a ayudar y van a cooperar a las TCD8 y a las células B. También estas pueden tener otra segunda función, que va a ser la protección activa a través de la vía dependiente del interferón. Y pues se va después de la inmunización recombinante con la BP6, con la proteína BP6, que va a ser pues una de las principales, como lo dijo mi compañero Diego. También van a estar los linfocitos, que van a tener un papel prominente en la regulación de la inmunidad contra el rotavirus y también en el tráfico de las células B. Pues bueno, los anticuerpos IgA son neutralizantes y estos que se dirigen hacia la BP6 y también pueden mediar la protección a través de un efecto antivírico intracelular que se produce durante la transitosis. Siguiente, por favor, Lili. A ver, espera, antes de que le cambies. Bien, es muy importante lo que mencionó su compañera a partir de cómo actúan las células y de la inmunidad adquirida. Entonces, sabemos que el rotavirus tenemos dos formas. Cuando hablamos de inmunidad, había la digamos, pasiva, activa, artificial, natural. Recuerdan eso, ¿no? Que vimos cuál era la diferencia entre un antídoto y una vacuna y todo esto. Entonces, en este caso hablamos de dos tipos de inmunidad, a partir de la infección o bien a partir de las inmunizaciones. ¿Y qué tienen estas inmunizaciones? Bueno, ahí lo dice, que las células, sobre todo las células B, pueden mediar la protección activa a través de una vía dependiente del interferón, que bueno, eso lo van a ver mejor en inmuno. Después de la inmunización, es decir, de la vacuna con recombinante BP6. Entonces, cuando hablemos de vacunas, vamos a hablar que cada una de las vacunas tiene como, ¿cómo decirlo? Como un elemento muy representativo del agente al que se quiere o contra el que se quiere vacunar. Y en este caso es la proteína 6. Entonces, eso lo deben recordar. Y que, bueno, el mecanismo que tienen las células, tanto CD4, CD8 y los linfocitos B, es básicamente el mismo en las infecciones en general. Entonces, como estas características no son únicas del rotavirus, o sea, se presentan sí en el rotavirus, sino también en las infecciones. Continúa. Ok, siguiente, por favor, Lili. Ahora vamos a hablar acerca del norovirus. Y pues esta inmunidad o resistencia a la infección es basada por la presencia de HBGA del hospedador.
Los norovirus se van a unir a los HBGA que están presentes en la superficie del epitelio. Estos queda muy importante mencionar que no se pueden unir a las otras células de los individuos si estos antígenos están ausentes. La ausencia de HBGA en el epitelio intestinal se asocia con resistencia por la infección de las cepas GL1 y la mayoría de las cepas G2, 4, 81, 83. Y las concentraciones de los anticuerpos en suero son medidas por la prueba ELISA, pero no es una manera confiable de guiarnos por ahí, ya que pues estos anticuerpos no van a estar tan presentes en el suero, sino simplemente van a estar en mayor proporción van a ser anticuerpos séricos, o sea, en la sangre. Y esto va a facilitar la evaluación de las vacunas contra el norovirus. La infección por norovirus durante la edad adulta conduce a un aumento de los plasmoblastos circulantes, y estos plasmoblastos circulantes van a ser productores de IgG y productores de IgA. Esto se va a producir una semana después de la infección. Y las concentraciones de las células B de memoria específicas del virus alcanzan un pico después de a las 2 semanas. Los anticuerpos maternos también cabe recalcar que ayudan a proteger a los niños contra una infección contra el norovirus, y posteriormente los niños pues van a desarrollar sus propios anticuerpos con una alta actividad bloqueadora y que perdurarán por 6 meses. Y pues esto es todo. Siguiente. Pues decía que igual el diagnóstico de laboratorio por infección de rotavirus se basaba en la detección viral y pues era directamente de las muestras fecales, que estas pueden contener hasta por 10 partículas virales por gramo en las heces. Y bueno, igual que por su alta especificidad y sensibilidad, también son empleadas otros métodos como la detección de antígenos y ¿cuál era? La aglutinación de látex, algo parece. Igual algo importante que cabe recalcar y que se me hizo muy importante para mí fue que decía que la detección del antígeno de rotavirus se relaciona más con la presencia de la enfermedad que con la detección de los ácidos nucleicos virales. Bueno, aquí lo mencionaba porque cuando se detectan estos ácidos nucleicos virales, también se identifican otras infecciones subclínicas. Y pues las infecciones por norovirus, el método de detección de esta enfermedad es por el ARN viral, que pues se utiliza pues para este diagnóstico. La siguiente, por favor. Ya esta diapositiva habla sobre el tratamiento. El artículo menciona que la primera línea del tratamiento son administrar soluciones de rehidratación oral de osmolalidad reducida. Ya si se presentan complicaciones, como lo es el vómito, menciona vómito profuso, pérdida de la con la conciencia alterada o shock hipovolémico, distensión abdominal y así, se recomienda la rehidratación intravenosa. Algo adicional también que menciona es el uso de probióticos, y esto me pareció interesante. Y bueno, aparte investigué que básicamente se administra esto, o la razón de administrar esto es porque hay una competencia entre los probióticos representan como una competencia para los microorganismos que van a atacar, van a producir la enfermedad, y pues produce un efecto benéfico al final. También se recomienda que la lactancia materna continúe en infantes y un suplemento de zinc en niños menores de 6 meses, pero principalmente en países en desarrollo. Otras cosas que menciona es que los inhibidores de la motilidad intestinal no son recomendados. Los antieméticos, que son para reducir el vómito, no son ampliamente recomendados tampoco. Y la administración oral de preparaciones de anticuerpos en pacientes con rotavirus, norovirus o inmunocomprometidos ha presentado en pacientes hospitalizados un beneficio, pero igual no se utiliza de rutina. Algo también que me quedó una duda es esto de
administración oral de preparaciones de anticuerpos. Y pues me gustaría aclarar esta duda después. Esto. Antes de que continúen, vamos a reiniciar la reunión porque nos queda muy poco tiempo. Y ya, la reinicio, ¿vale? Espera, mando mi nombre en el chat, ¿sí? O creo que ya no me da tiempo. A ver, mándalo de una vez. Luis, es muy interesante la administración de probióticos como parte del tratamiento, porque sí, como él dice, hay una competencia, ¿no? Como entre lo bueno y lo malo. Entonces, en este caso sería una competencia, pues, como entre grupos de microorganismos que están, pues, buscando obtener más recursos para seguir multiplicándose y todo eso. Entonces, eso es interesante. Y también hay algunos tratamientos en los que se administra como tal, como heces de otras personas, bueno, no heces de otras personas, pero sí microbiota fecal de otra, bueno, intestinal de otras personas para hacer para restablecer la microbiota de algunas personas. Entonces, eso es interesante. Bien, continúen. Sí, ahora yo les voy a explicar sobre la prevención del rotavirus. Principalmente desde el 2016 se desarrollaron 2 vacunas, una vacuna pentavalente que es la Rotatec y una vacuna monovalente que es la Rotarix. Estas se han implementado en 95 países a partir de abril de 2018. La primera con una eficacia del 54 a un 61% en países en vías de desarrollo y de un 94 a un 100% en países ya desarrollados. Y la Rotarix con una eficacia de un 49 a 72% en países en vías de desarrollo y un 72 a un 97% en países desarrollados. Como bien les dije, su distribución es mundial. De estas se ha demostrado una menor incidencia de una gastroenteritis severa por rotavirus, además de que las temporadas de rotavirus se han hecho más cortas o se han retrasado y con muchos menos casos en comparación con los años anteriores a que la vacuna fuera implementada. Además, se registró que se ha reducido estos casos graves de gastroenteritis en niños y en adultos mayores que no están vacunados. Esto sugiere que la vacunación de los lactantes, esto podría estar protegiendo indirectamente a los grupos no vacunados de la transmisión de rotavirus en la misma comunidad. Otra cosa que cabe recalcar es que las vacunas contra el rotavirus se administran por vía oral. Y otra cosa es que en países de ingresos altos y medio ingresos se identificaron unos casos de invaginación intestinal en los cuales el intestino delgado obstruía el intestino grueso y se producía una obstrucción al vacunarse contra el rotavirus. Eso en 1 a 5 casos por cada 100,000 lactantes vacunados. Pero este riesgo es relativamente bajo con los numerosos beneficios que trae la vacunación. Por eso los responsables sanitarios no han recomendado ningún cambio en la política de vacunación contra el rotavirus. Otra cosa que igual me llamó bastante la atención es que en el 2014 la India implementó una vacuna que se llama Rotavac.
Esta tiene una eficacia del 56% y esta principalmente se distribuye en países con ingresos medios y bajos por su bajo costo, que es de aproximadamente de $1. Es por eso que se ha implementado en 9 estados de la India y a partir del 2018 la OMS ya la precalificó y eso permitió su adquisición por parte de la UNICEF para su uso mundial. Y también la India creó otra vacuna, que es la Rotacil, con un 66% de efectividad, que fue probado en un ensayo clínico en Níger. Y eso sería todo. Bueno, a mí me pareció muy interesante que para la prevención del norovirus se debe mantener una higiene adecuada, como mantener las superficies desinfectadas, lavarse las manos al tener contacto con residuos fecales y desinfectar bien los alimentos. También algo muy importante es que el norovirus principalmente afecta de manera grave a niños y personas adultas. Y por esto se ha estado intentando desarrollar vacunas eficientes. Sin embargo, esta vacuna aún está en ensayo y lo que hicieron es utilizar una cepa homóloga y esta cepa funcionó un 47%. Esto ayudó a bajar la gravedad de la enfermedad y se aplicó de manera intramuscular. En conclusión, la gastroenteritis viral es un importante problema de salud pública. También que el rotavirus y norovirus son los virus de gastroenteritis más importantes en la infancia, ya que afecta principalmente niños y adultos mayores. También se presenta en comunidades donde no se tiene una buena educación o accesibilidad a una buena higiene, ya que es principalmente transmitida por los alimentos. Sin embargo, el rotavirus ya tiene una vacuna que se encuentra en más de 100 países y en cambio no hay vacuna para el norovirus, pero como les dije, ya está en ensayo. Y eso es todo lo que se me hizo interesante. Ahora sí ya es como todo lo que se nos hizo importante a cada uno de nosotros. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, Dalia. En realidad, no, o sea, me refiero a que todo estuvo muy bien. Estoy muy feliz porque sí los leyeron. Y yo digo, sí, tengo mucha fe en la humanidad otra vez. Entonces, tanto los rotavirus como los norovirus, creo que son, especialmente los norovirus son un poco subestimados a la hora de la clínica, porque nosotros pensamos inmediatamente como se trata de E. coli, se trata de salmonella, se trata de shigella, cuando en realidad el mayor número de casos, como ya estudiamos, son causados por virus. Ahora, hablando en México, el número de casos que pueden existir de rotavirus pues es muy grande porque no todos, bueno, hace más tiempo, ¿no? Pero antes no se contaba con la vacuna. Entonces, pues los casos eran muy altos y muy peligrosos porque pues los pacientes podían tener esta deshidratación severa y pues sí, ya vieron en fisio que los bebés pues son más agua que otra cosa, ¿no? Entonces que un bebé esté deshidratado pues es mucho más grave porque es más, o sea, como que representa más, ¿ya? Para ellos. Y también que el contagio es mucho más fácil que con las bacterias. ¿Por qué? Porque no han habido casos en donde toda una escuela pasa por cuadros gastrointestinales debido a que un niño tenía una infección por norovirus y entonces resulta, por ejemplo, que todos los niños que fueron a la fiesta de cumpleaños y era albercada y todo, de repente, todos tienen cuadros diarreicos. Y puede ser posible que ni siquiera haya sido los alimentos de esa fiesta, sino una sola persona que tenía una infección, pues entonces contamina al resto. Por lo tanto,
debemos considerar que al momento de observar o que llegue a la consulta un caso de enfermedad diarreica de corta evolución, sospechamos primero en virus y no en bacterias. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla para que sigamos con la clase. Ay, de repente me asusté, dije, ay, creo que ya borré todo. Aquí está. Ay, me veo muy extraña en esa foto, ¿no? Así como muy... Bien. A ver, ¿si me escuchan? Sí, creo que sí. Oh, no, mi top de canciones. Ok, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Ok, nos hemos quedado aquí. Entonces, hablando de los herpes virus, ya habíamos mencionado que están agrupados en grupo alfa, beta y gamma, ¿no? Unos son citomegálicos, otros son linfotrópicos y otros son... ¿Qué pasa con esto? Ok. Bien, aquí está para que lo recuerden rápidamente. Unos son citomegálicos, otros son linfoproliferativos y otros están asociados a la neuroinvasión. Entonces, rápidamente hablamos de las proteínas que son inmediatas, las que se encargan de regular, luego las proteínas que son factores de transcripción, DNA polimerasa y todo esto, que son las proteínas precoces beta, y por último las tardías o gamma, que son proteínas estructurales. Entonces, ¿de qué depende el tipo de infección que tengamos? Ay, perdón si escuchan a ese perrito, ¿eh? Es mi perrito. Ay, por Dios. Luego les voy a mandar fotos de mis perritos. Bueno, entonces, ¿de qué depende la infección o cómo se presente? De la interacción de estos factores con la célula. Y puede ser de 3 tipos: latente, persistente o lítica. Ahora, en esta, quiero ver si se presenta y no se queda en blanco. No sé por qué aparece así. Qué extraño. Ay. Ok. Ahora vamos a hablar de la latencia. ¿Por qué ocurre la latencia? Bueno, primero, para que algo sea ¿qué significa que sea latente? Significa que se mantiene ahí como escondido, ¿no? Como preparado para actuar. ¿Y cómo lo logra? Primero, inhibiendo las respuestas celulares. Nuestro sistema inmunitario está hecho para que detecte inmediatamente cualquier agente, y no solamente un virus, extraño o ajeno, y poder pues deshacerse de él por diferentes mecanismos, ¿no? Pero lo que hacen estos virus es que logran inhibir estas respuestas celulares, y una de las respuestas celulares hacia las células infectadas en algunos casos es la apoptosis. Sabemos que los linfocitos CD8 y los natural killer pueden pues inducir apoptosis en células infectadas por virus. Y bueno, esto se ve inhibido. Y por último, se inhibe la acción de estos mismos CD8 que inducen apoptosis en las células infectadas por virus. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, esta es una imagen un poco compleja que después van a ver en Inmuno, más o menos. Pero aquí lo que me interesa que vean es que en la parte de afuera, pues es la membrana plasmática de la célula humana, que va a ser en este caso nuestra célula hospedera. Y por dentro ven que hay otras como membranitas chiquitas que es el endosoma. No sé si lo pueden ver, que tiene ahí unas figuritas que dicen TLR9, 7 y 3. Entonces, la célula humana tiene receptores para reconocer agentes externos y agentes que logran ingresar a la célula. Para los virus son reconocidos también por estos agentes por estos receptores que están adentro, que estos que son TLR9, 7 y 3. Sí los ven todos, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, lo que hacen los virus
es que evitan la respuesta que genera la activación de estos receptores. Por ejemplo, si vemos TLR3, tiene una flechita hacia una serie de eventos, ¿no? Que los van a ver en inmuno, no los voy a mencionar ahora, pero estos eventos al final terminan produciendo interferón beta. Ven que tiene un cuadrito con letras rojas, ¿no? También ese lleva a otro mecanismo que, si ven una bolita naranja del lado izquierdo, dice NF-kappa-B. NF-kappa-B, en su producción y en toda esta cadena, tienen como respuesta los mediadores inflamatorios que están en el cuadrito naranja, que se llama, bueno, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, etcétera. Prostaglandina E2, y bueno, entonces a mí lo que me importa es que sepan que la activación de estos receptores internos y algunos externos culmina en la producción de agentes proinflamatorios. Entonces, si los virus inhiben esta respuesta, no, es por esto que no hay respuestas inflamatorias. Y este mismo mecanismo, por ejemplo, si hablamos de coronavirus, también logran, como llamarle, como camuflajearse y logran inhibir las respuestas de estos receptores. Ahora sí que dijera mi doctor, ¿quedó claro? ¿O alguien tiene una pregunta sobre esto? Bien, entonces, así es como funcionan en general los virus. Después podemos estudiar más especificidades, pero ya. Ok, ahora, ¿cómo hace? Si esos son los mecanismos adentro de la célula, por eso se puede mantener adentro de la célula, pero ¿cómo es que hace que los linfocitos CD8 no lo reconozcan? ¿Cómo es que una célula infectada se hace pasar por una no infectada y un linfocito CD8 pues le dice, chingón, estás bien, ¿no? Y no le hace nada. Bueno, ¿recuerdan cuando hablamos de la molécula de histocompatibilidad 1 y tipo 2? Le voy a preguntar a alguien, ¿eh? A ver, vamos a ver. Gerardo, ¿te acuerdas cuando hablamos de las moléculas de histocompatibilidad 1 o 2? Sí, comentábamos que una va a estar presente en todas las células, creo que es la 1, mientras que la 2 solamente va a estar presentes en linfocitos, en los, no recuerdo muy bien, creo que son los CD4, ya no recuerdo muy bien, pero van a estar relacionados en el reconocimiento de nuestras propias células y pues las que nuestro organismo considere extrañas. Exacto, perfecto. Bien. Trasplantes de órganos. Muy bien, ¿sí? Entonces vamos a hacer como que la molécula de histocompatibilidad, pues es lo que yo les había mencionado como un gafete, ¿no? Entonces, algunos virus, o cuando una célula está infectada, hay mecanismos que hacen que se deje de expresar esta molécula de histocompatibilidad 1 y es reconocida ¿por quién? Por los linfocitos CD8 y entonces es destruida. Pero hay mecanismos virales que inhiben, ahora sí que inhiben la inhibición inhiben la inhibición de la expresión de estas en la membrana. Es decir, a pesar de que estén infectadas, van a seguir expresando en su membrana la molécula de histocompatibilidad tipo 1. Y entonces son aparentemente normales. Y para el CD8 que está como ahí patrullando, la ve y dice, esta tiene su molécula de histocompatibilidad 1, pues entonces es en teoría, ¿cómo decirlo? Como normal y evita la respuesta viral. Puede ser que no logra evadirla y entonces por eso se activa el linfocito CD8 y pues la destruye. Pero tiene mecanismos que hacen que deje que siga expresando la molécula tipo 1 a pesar de que esté infectada.
Bien, ahora ya que hablamos de las generalidades de herpes simple, bueno, de herpes, vamos a hablar de herpes simple 1 y 2. Dentro de las características generales es que tienen 80 proteínas en total, bueno, codifican para 80 proteínas en total. Tiene 3 proteínas de fusión, o sea, con las que van a entrar a la célula, y 10 glucoproteínas de adhesión. Y la replicación, por Dios. Ok, y la replicación sucede en los fibroblastos, puede ocurrir en los fibroblastos y termina en la destrucción de estos fibroblastos. Puede mantener una latencia en neuronas. ¿Y cuál es el receptor de estas células? Pues el heparansulfato. ¿Alguien me puede decir en dónde podemos encontrar heparansulfato? En la matriz extracelular. Exacto. El heparansulfato es uno de los componentes formes de la matriz extracelular. Por lo tanto, si tenemos matriz extracelular en todos lados, de distintas características, claro, pero en la mayoría de los tejidos hay heparansulfato, y entonces ahí logra reconocer la célula, el virus, y logran, pues, replicarse. A ver qué hora es. Bien. Bien, aquí tenemos otra imagen del virus que tiene algunas proteínas representadas, pero no vamos a hablar mucho de esto. Bueno, ya lo hablamos, tiene la envoltura, la cápside icosaédrica, el tegumento, que es este espacio entre la cápside y la envoltura, y las glicoproteínas que van a reconocer su receptor como el heparansulfato. Entonces, ahora vamos a hablar de la patogenia. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y hablamos de la patogenia mañana que nos veamos. Ahorita yo ya tengo clase, pero si alguien tiene una pregunta, la puede hacer mañana. Si, ajá. A ver, ¿cómo puedo? Por Dios. Aquí está. Ahí está, viendo mi top de canciones. Ahí está. Bien, entonces, ay, qué raro siento verme en 2 lugares. Es que vean ahora sí que vean cómo se ve. Está súper raro. Como que ahí estoy y ahí estoy. Qué horror. Bien, entonces, ya, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, la vemos mañana y muchas gracias por que nos hayamos visto otra hora, porque no nos había podido ver en la semana. Y ya, es todo. Mañana a la 1, sí, mañana a la 1. Gracias, Delia.